Padre Dios Santo y Misericordioso, que nos ama siempre, te damos muchas gracias, Señor, primeramente por la salvación eterna. Señor Jesucristo murió en la cruz, derramando toda su sangre, recibiendo el castigo y el juicio de Dios en lugar de nosotros. Pagó todo nuestro pecado por su sangre preciosa. Y ahora, por tu gran misericordia, por tu gran amor, tenemos una esperanza verdadera del reino de Dios. Así somos salvos, justos y santos por tu gran amor, por tu gran misericordia. Y te damos muchas gracias, Señor, también por habernos puesto aquí en tu iglesia. Dios no nos dejó como huérfanos en ese mundo después de la salvación, sino nos ha puesto en tu iglesia, que es familia de Dios, que es la casa de Dios y templo de Dios. Así que nosotros siempre aquí estamos en la casa de Dios, en la morada del Señor Jesucristo, para que sigamos adelante recibiendo tu palabra, recibiendo tu voluntad, para llevar buen fruto y crecer en la fe y en la obra del Señor. Así que nosotros queremos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Señor, permítenos un corazón más limpio y más digno para servir a Dios, para presentar nuestro cuerpo, nuestro corazón y nuestro espíritu en sacrificio a Dios. Muchas gracias, Señor, por guiarnos hasta aquí. Llegamos con bien. Señor, llénanos con tu palabra, con tu voluntad en nuestros corazones. Queremos seguir adelante según tu voluntad. Muchas gracias, Señor, por todo. Y todo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sí, vamos a buscar Romano 12, Romano capítulo 12, verso 1 al 5. Hoy vamos a meditar. Romano capítulo 12, 1 al 5. Romano capítulo 12, verso 1 al 5. Recitación, ¿verdad?, de estos días. Entonces, vamos a tratar de recitarlo y meditarlo. Sí, vamos a guardar en nuestros corazones esta palabra. Les leo, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno.
Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo mucho, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Como esta palabra siempre Dios nos da, ¿verdad? El testimonio, un testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Siempre la palabra nos da el testimonio de que somos hijos de Dios, somos de Dios. Así cada vez Dios quiere darnos más confianza y más certeza. Sí, somos salvos, ¿verdad? Por la fe. Se llama certeza y convicción 100%. Es cierto. Pero después de la salvación, igual también Dios nos da más confianza, más certeza. Como la gracia sobre la gracia. Así que vivirá el justo por la fe, ¿verdad? Así somos salvos por la fe, pero el justo salvo vivirá por la fe. Viene esta fe de arriba, es don de Dios, no de nosotros, es don de Dios. No por la obra, es regalo de Dios, para que nadie se gloríe. Entonces, hermanos, uno, sirviendo a Dios, será salvo. La Biblia no está diciendo eso. Uno sirviendo será salvo. No. Un salvo, un hijo de Dios, debería presentar su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Nadie será salvo por las obras de la ley, tratando de no pecar, tratando de servir a Dios, será salvo. No es así, eso no es voluntad de Dios. Solamente los salvos, los renacidos pueden servir a Dios. Así que nosotros, como hijos de Dios, ahora podemos servir a Dios Padre, llamando a Dios, ¿verdad? Abba Padre. Dios escucha las oraciones de los hijos suyos. Así Dios nos hizo servir a Dios. Entonces, hermanos, vamos a meditar en esto, cómo estamos sirviendo a Dios. Cómo estamos presentando en un sacrificio, en una ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Eso es un privilegio, ¿verdad? Un privilegio de los salvos. Los muertos no pueden presentar su cuerpo, jamás. Dios no va a recibir, Dios no va a escuchar las oraciones de los muertos, porque son muertos. No entienden la voluntad de Dios, ¿cómo puede presentarse, verdad? Acercarse a Dios. No se puede. Y también Dios nos ha dado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Por medio de la palabra. Por medio de la palabra del Evangelio. Así que Dios nos ha dado, ¿verdad? El Espíritu Santo. Efesios 1, verso 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo oído, en él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, como habiendo oído la palabra de verdad, palabra de verdad. ¿Qué palabra? Si hay mucha palabra, ahí dice, ¿verdad? El evangelio de vuestra salvación. Habiendo creído, no solamente oyendo, sino creído también. Entonces, uno que no puede creer en lo que no entiende. Yo no lo entiendo.
no entra, ¿verdad?, en mi corazón, no entra en mi mente, yo no puedo entenderlo. Entonces no está confiando, no está creyendo en esa palabra. Entonces hay que pedir a Dios, Señor, ayúdame. Eso es la obra de Dios, no de nosotros. Don de Dios, viene de Dios. Esta fe, ¿verdad?, es regalo de Dios. Habiendo creído en Él, en el Señor Jesucristo, ¿cierto, verdad? En el Evangelio, en la palabra de vida. Fuisteis sellados, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso es algo muy importante y diferente igual también. No solamente entendido, sino también sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Eso cada uno, ¿verdad?, debe probar. Soy sellado. Sí, debería reconocer, ¿sí? Entonces, la salvación, ¿verdad? La salvación es, recibir la salvación es recibir el Espíritu Santo de la promesa, sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Algunos dicen, ¿verdad? Soy salvo, pero no tiene el Espíritu Santo, no es de Dios. Todo aquel que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Por eso ocupamos esta guía del Espíritu Santo cada día. Sí, nos ocupamos, ¿verdad? Eso. Ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es como el Espíritu de Dios y el Espíritu de Jesucristo. Viene, ¿verdad?, por medio de la palabra. Así que Dios nos regala el Espíritu Santo como consolador a los que ya son, ¿verdad?, limpios por la sangre de Jesucristo. Así Dios le da a cada uno como un sello. Sello, ¿cómo suena sello? Diciendo, ¿verdad?, es mío, sellado, sellado. Nadie puede borrar, nadie puede quitar. ¿Cómo se pierde la salvación? No se pierde. Muchos dicen, ¿verdad?, se pierde. ¿Por qué se perdió? Porque no era salvo. No era salvo. Entonces nosotros vamos a entender claramente eso. Es algo muy importante. La fe, ¿verdad? La fe es por el oír. Oír por la palabra de Dios, por la palabra de nuestra salvación. Entonces, sí, en resumen, yo lo repaso siempre para que nosotros entendamos, ¿verdad?, de buena manera. Número 1 es el oír. Oír, ¿verdad? ¿En quién tenemos salvación, verdad? Primero hay que oír. Habiendo oído de la palabra de verdad, hay que oír sobre el Evangelio y después creer. Sí, debe creer, ¿verdad? Se llama fe. Esa fe tampoco no de nosotros, es don de Dios. Escuchando así la palabra de Dios viene una confianza, certeza 100% de Dios, de Jesucristo. No nosotros inventando, haciendo algo, ¿verdad? Según nuestro esfuerzo, no es así. Es regalo de Dios también. Y después, recibir, ¿verdad? Recibir el Espíritu Santo. Hay que recibir el Espíritu Santo. Entonces, sin oír, sin creer, no viene el Espíritu Santo. No por la obra, no por milagro, sino por el oír. Sabemos claramente, no por las obras. Entonces, por la fe. La fe es por la palabra de Dios. Hay que oír el Evangelio verdadero. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? Dios envía a los salvos, a los que tienen ese Evangelio
de Dios y predica, ¿verdad? Ellos, uno escucha y cree, puede recibir esta palabra de vida. Juntamente viene el Espíritu Santo. Vamos a quitar el micrófono. Vea, y después, como nuestra vida cristiana, ¿qué debe hacer? Permanecer. Permanecer en el Señor Jesucristo. Jesucristo dijo, estáis limpios por la palabra que os he hablado. Sí, los salvos, ¿verdad? Son limpios. Los salvos son limpios, son renacidos, santos y justos por la palabra. Y entonces después dijo, ¿verdad? Jesucristo dijo, permanece en mí. Hay que permanecer. Hasta ahí, ¿verdad? Hasta ahí podemos entender. Y después, permaneciendo, ¿qué pasa? En el Señor, ¿qué pasa? Permaneciendo en el Señor, uno puede servir a Dios. Hoy en día estamos aprendiendo a servir y trabajar. Permaneciendo uno puede servir a Dios y trabajar. Presentéis vuestro cuerpo en sacrificio, vivo, santo, agradable a Dios. ¿En dónde? En el Señor. ¿Verdad? En el Señor Jesucristo. Puede servir y trabajar. Y después, como la Biblia dice, ¿verdad? Hallaréis descanso. Hallaréis descanso. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino la justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, vea, así. Eso es como un orden. Uno, ¿verdad? Está gozoso, ¿verdad? Muy alegre y contento, pero no tiene la palabra. Eso debería escuchar, ¿verdad? El Evangelio. Por el Evangelio uno puede recibir la salvación, ¿verdad? Y viene el Espíritu Santo. Recibió todo muy bien, entendido, convencido por la palabra y debe permanecer en Señor Jesucristo. En Señor, ¿verdad? Y después puede servir. Presentéis vuestro cuerpo. ¿En dónde? En el Señor Jesucristo. Servir al Señor en el Señor. O sea, en la iglesia. Por eso todo esto, ¿verdad? Va a pasar en la iglesia. En la iglesia. Mucho busca, ¿verdad? Su sentimiento y emociones. Uno quiere vivir, ¿verdad? Gozosamente, pero sin palabra no sabemos de dónde vienen esas cosas. Lo llamamos, ¿verdad? Lo llamamos eso como fruto, como obra. Obras, las obras, sí, fruto. Los frutos. ¿De dónde viene? De aquí. Por la fe, ¿verdad? Así, primero la fe. Después, obra. Primero, semilla. Y después, fruto. Primero el Evangelio. Y después viene el Espíritu Santo. Son obras de Dios, ¿verdad? Son obras de Dios. Lo que debemos hacer, abrir nuestro oído, poner atención en la palabra y recibir, ¿verdad? Esta palabra con mucho gusto, esperando. Vea, permanecer
en el Señor, esperando su tiempo. Porque esa semilla, por ejemplo, ya entró una palabra, debería salir algo, ¿sí o no? La vida, una vida nueva, verde, y se crece y lleva su fruto. La Biblia dice, ¿verdad? Como concluimos que el hombre es justificado por fe sin las obras. Pero Santiago dice, el cuerpo sin espíritu está muerto. Pero igual, ¿verdad? Igual también la fe sin obra está muerta. Entonces habla como al contrario, pero debemos entender los dos igual. Uno sembró, uno dice, ¿verdad? Tengo fe, pero no sale obras, obediencia, paciencia, el amor del Señor en su vida. Curioso y dudoso. No puede estar tranquilo, hermanos. No, hay que orar a Dios más. Hay que esforzarse. La salvación, ¿verdad? No por la obra, pero fruto, como las obras, según su obediencia, según su esfuerzo. Hoy llegaron hasta aquí. Bienvenidos, hermanos. Es un fruto permanecer, ¿verdad? Aquí en la iglesia para llevar buen fruto. Es importante. Entonces uno que no viene, no hace nada, no obedece, no sacrifica, entonces no va a salir nada. Usted no puede llevar, ¿verdad? Nada. Sale un poquito y se va. No es distinto esta vida, no es una vida distinta, parecida. Entonces no podemos estar tranquilos. No. Así ocupamos, ¿verdad? El testimonio del Espíritu Santo se llama testimonio. Como Hebreo 11:1 dice, ¿verdad? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por ella, por la fe, ¿verdad? Alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ellos, sí, recibieron la fe, recibieron la semilla. También por la fe ellos alcanzaron buen testimonio. Es un testimonio, permanecer siempre, ¿verdad? Estar en la comunión, en medio de la iglesia, para servir y trabajar juntos en el Señor, ¿verdad? Eso se llama en la iglesia, que es el cuerpo del Señor. Son obras. La salvación no por la obra, no. Pero según lo que tenemos, según lo que hemos recibido, debe salir algo. Sí, eso lo que dice la Biblia. Como ofrenda de Caín y Abel, ¿verdad? ¿Por qué Jehová Dios no recibió ofrenda de Caín? No recibió, ¿verdad? La ofrenda de Caín. ¿Por qué? Porque como Caín no ha entendido, Caín no ha tenido esta fe. Primero, debe tener este entendimiento y conocimiento. Y también dice, ¿verdad? Caín ofreció producto de la tierra. Se refiere también a la obra del mundo, la obra de nosotros, según nuestro esfuerzo para acercarse a Dios, esfuerzo. No puede. Primero debe nacer de nuevo, primero. Como hijo de Dios, según la fe, ¿verdad? Según la fe, uno debe presentar. Entonces, a ver, Hebreo capítulo 11, verso 4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe, ¿verdad? Por la fe ofreció Abel, ¿verdad? A Dios, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Entonces, vea, así uno piensa, entonces Abel ofreciendo algo fue salvo. Y después dice, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Sí, Abel es justo.
fue justo, fue justificado, ofreciendo así. No, no por la ofrenda de uno, sino por la ofrenda de Dios. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, por la fe, así, ¿verdad? Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio, ¿verdad? Que Caín, por la fe, por la fe. Entonces él tenía este entendimiento y conocimiento, podía ofrecer a Dios, ¿verdad? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque era justo. Así por la fe alcanzó buen testimonio. Como otro, ¿verdad? Abraham, Moisés, ¿verdad? David. Sí. Entonces nosotros vamos a entender eso. Ya entendieron, ¿verdad? Su salvación, ya tiene certeza de ir al cielo. Es algo muy grande, importante. Como la Biblia dice, ¿verdad? La salvación tan grande por la sangre de Jesucristo. Entonces, ¿recibieron? ¿Cómo no vamos a valorar? Hay que valorar y valorar. Esperando, ¿verdad? El tiempo de Dios. Como árbol, será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo. En su tiempo. Pero nosotros no sabemos el tiempo de Dios. Por eso, con paciencia, hay que esperar. Igual, permaneciendo en el Señor. Si eso es nuestra vida nueva, vamos a seguir adelante. ¿Sí? Y vamos a buscar Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Verso 2. Gálatas capítulo 3, verso 2 dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Les visteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cuál? ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cuál? Por el oír con fe, no por las obras de la ley. Haciendo algo bueno, será salvo. Mentira. Igual usted, ¿verdad? Como pecador y sale pecado. No se puede. Hay que renacer. Verso 5. Leamos junto, vamos. Aquel pues que os el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Es una pregunta, ¿verdad? ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Vea, un salvo, ¿por qué es salvo? Igual por el oír, ¿verdad? Por el oír con fe, soy salvo. Entonces es importante de qué usted escuchó, de qué usted tiene entendimiento y conocimiento, qué palabra tiene en su corazón como su certeza. Es importante. Ya después aquí también habla. Hace maravilla entre vosotros el Espíritu Santo, ¿sí o no? Hace maravillas. El Espíritu Santo entre vosotros lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Por el oír con fe igual. Sí. Entonces, usted quiere servir a Dios, debe recibir, debe seguir recibiendo la palabra de Dios. Permaneciendo así igual en la iglesia para servir a Dios. Para ver, ¿verdad? Maravillas que hace el Espíritu Santo. Mora entre nosotros, en la casa de Dios.
¿Sí? Por eso, sí, somos salvos por la misericordia de Dios, por el poder de Dios. Es don de Dios, regalo de Dios, no por la obra, para que nadie se gloríe. Y después de la salvación, uno debe seguir permaneciendo en la iglesia para recibir, ¿verdad? La palabra poderosa, para que trabaje el Espíritu Santo en mi vida. Trabaje y trabaje. Entonces, sin palabra, el Espíritu Santo no trabaja, no se puede. Por las cosas carnales, mundanas, el Espíritu Santo no va a trabajar. Según su pensamiento, el Espíritu Santo no va a trabajar. Según su voluntad, no. Sino según la voluntad de Dios. Según la palabra de Dios, el Espíritu Santo va a trabajar. Viene cosas, ¿verdad? Maravillas, maravillosos. Qué maravillosos en nuestra vida. Entonces, vamos a saber, ¿verdad? Entender eso. Sí, tenemos el Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 16, dice, ¿verdad? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros? Pregunta, ¿verdad? Es pregunta. Aquí como en el libro de la primera Corintios, pregunta, ¿verdad? A los corintios salvos. ¿Qué pregunta? ¿No sabe usted? ¿Sabe o no? Que somos templo de Dios. Usted no sabe. ¿Por qué anda, verdad? Como un hombre del mundo. Porque recibe la inmundicia del mundo, pecado en su vida. Su cuerpo, su vida es templo de Dios. No sabe. Un regaño, ¿verdad? Un regaño y corrección. ¿Por qué así fácilmente peca? Él acepta, ¿verdad? Un engaño del diablo y se cae. Usted no sabe que somos templo de Dios, que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Hay que saber, hay que probar eso. Uno no puede hablar como quiera, no. Uno no debería actuarse, ¿verdad? Como quiera, tampoco. Con mucho cuidado, porque un salvo es hijo de Dios. Dios quiere trabajar en su vida, ¿sí? Guía, ¿verdad? La guía del Espíritu Santo y protección, la protección del Espíritu Santo está, ¿verdad? En la iglesia, aquí en la iglesia. Dios nos guía y nos proteja aquí en medio de la iglesia. ¿Por qué debemos permanecer en la iglesia? No estoy hablando, ¿verdad? Cualquier iglesia, no. La iglesia verdadera, que es el cuerpo del Señor, morada de Dios y templo de Dios. Encontró esa iglesia verdadera, que es el cuerpo del Señor, entonces usted debe permanecer. Ya recibió el Espíritu Santo, debe permanecer en la iglesia. Actuarse, ¿verdad? Allí como miembro del cuerpo del Señor. Permanece, ¿verdad? Sí, y Dios nos hace descansar, ¿verdad? Así en la iglesia. Un descanso, un reposo en la iglesia. Vamos a buscar Mateo capítulo 11. Verso 28. Mateo capítulo 11, verso 28. Leamos juntos. Vamos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Muy famoso, ¿verdad? Este verso. Dios llama a todo el mundo. Venid a mí. Todos los que estáis trabajados y cargados,
cansados, desprimiados y agotados, venid a mí. Yo os haré descansar. Vea, la salvación es descansar. Descansar. Uno no está descansando en el Señor. Eso no es salvación. Hay que descansar y descansar. Eso, ¿verdad? Un reposo del espíritu. Aunque como, ¿verdad? Anda trabajando duro. Pero su espíritu ya está descansando. ¿Por qué? Ya fue rescatado, salvado del mundo y del pecado. Salvo, ¿verdad? De la condenación. Estamos descansando aquí. Dios así nos da reconciliación, ¿verdad? Reconciliación, fortaleza y sabiduría y descanso y reposo en la iglesia. Sabiduría y el poder en la iglesia. Hay que seguir permaneciendo allí, ¿verdad? Para servir a Dios y trabajar. Verso 29 y 30, leamos juntos, vamos. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vea, aquí está hablando sobre la salvación y la vida nueva, una vida cristiana en Cristo Jesús. Es descansar igual, descansar. Ya soy salvo, entonces, ¿qué tengo que hacer? Permanecer en la iglesia, servir a Dios con todo tu corazón. ¿Más o menos? No. Con todo tu corazón. Amarás a tu Dios con todo tu corazón. Dios está probándonos, ¿sí? Entendió, recibió este amor perfecto. Le amamos a Dios porque Él nos amó primero. No estamos aquí, ¿verdad?, dudando. No. Aquí estamos con mucha certeza y alegría, con gozo. Sí. Llevando, ¿verdad?, este yugo del Señor para servir a Dios y trabajar en la obra del Señor. Sí. Y dice, hallaréis un descanso. Eso es el descanso, ¿verdad? Es un descanso de su vida nueva, su vida cristiana. Entonces hay un descanso de la salvación, ser salvo de espíritu. Y después otro descanso. Permaneciendo aquí en la iglesia, Dios nos da un descanso de su vida cristiana, gozo y paz. Dios nos da. Eso es fruto, ¿verdad? Fruto de esta palabra, de esta buena semilla. Entonces, hermanos, así Dios nos da su yugo. El Señor nos da su yugo. Vamos a recibir con mucho gusto. Y dice, ¿verdad? Mi yugo es difícil. Dice, fácil. Y ligera mi carga. Entonces, vea, Dios no va como obligarnos a algo que no podemos. No se preocupe por lo que no pueda. No se preocupe. Solamente piénselo, ¿verdad? En lo que pueda hacer. Pero no lo hace. Sí puede obedecer, pero no obedece, ¿verdad? Es el problema. Usted no está probando su vida nueva. No está aprovechando, ¿verdad?, su vida nueva aquí en la iglesia. ¿Sí? Entonces este yugo, ¿verdad? Este yugo del Señor es como ministerio, ¿verdad?, de la iglesia. Función de cada uno. Como Romano 12:4 dice, ¿verdad? En un cuerpo tenemos muchos
miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Ahí dice sobre la medida de la fe, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno de los miembros de la iglesia. ¿Qué es la fe, verdad? Medida de la fe. No para decir que quién tiene más gran fe, no es eso, sino habla sobre su función. En la iglesia somos un cuerpo en Cristo. Así nosotros somos, ¿verdad? Miembros unos de los otros. Por eso, para servir, para permanecer primero, hay que negar, ¿verdad? Su deseo, su voluntad para servir a Dios. No puede servir a Dios, ¿verdad? Cualquier persona, no. Los salvos, los sellados, ¿verdad? Por el Espíritu Santo. San Lucas 9:23, lema de año pasado. Sí, recitamos. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cualquier persona sí puede acercarse al Señor, primero para recibir la salvación, una vida nueva, ¿verdad? Tener una potestad de ser hecho hijo de Dios. Pero después hay que seguir en pos de Él. Sí, quiere venir en pos de mí, si se puede, pero niéguese a sí mismo primero, cada día, niéguese. Dice cada día. Así vamos a negarnos, ¿verdad? Cada día. ¿Qué quiere decir eso? Negar mi voluntad, negar mi deseo, quitar, ¿verdad? Los dioses ajenos, se llama ídolo, quitarlo, quítelo, para servir a Dios. Tiene un obstáculo, ¿verdad? Grande, como un ídolo, un pecado, ¿verdad? Un ego muy grande. No puede avanzar, no puede servir con mano sucia, no se puede. Entonces, quítelo, hay que quitarlo para servir a Dios. Salvo puede servir a Dios. Vamos a buscar Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, verso 27. Filipenses capítulo 1, verso 27. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Aquí está hablando, ¿verdad?, el apóstol Pablo de su, como testimonio, de su vida nueva. ¿Por qué Dios nos salvó? ¿Por qué Dios nos salvó? Usted es salvo. Entonces, podría preguntar al Señor, ¿verdad? Señor, ¿por qué me salvó? Para ver, ¿verdad?, un propósito de la vida. ¿Por qué tengo que vivir yo?
Porque Dios me salvó. Primero me ha dado la vida, ¿verdad? Y después, Señor me salvó del pecado y de la condenación, y ahora soy salvo. Entonces, cada uno debe tener un propósito de la vida. ¿Por qué usted debe vivir? Vamos a tener, ¿verdad? No moriré. Sí, viva. No moriré, sino que cantaré las obras de Jehová. Invocaré el nombre del Señor. Eso. Sí, Dios nos ha dado esta esperanza del reino de Dios. Ya ahora nosotros podemos servir a Dios en la casa de Dios y trabajar, ¿verdad? En el templo de Dios como un utensilio limpio. Dios busca a los verdaderos adoradores que adoren a Dios. Está buscando y buscando. Ya ahora nosotros podemos servir a Dios. Si Dios nos hizo servir y trabajar en la obra del Señor. Sí, aquí en la iglesia, ¿verdad? Nosotros servimos a los hermanos. Por eso los salvos, ¿verdad? Son como linaje escogido real, sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Entonces, real sacerdocio como un sacerdote en el templo de Dios puede servir a Dios, puede trabajar ahí en el templo de Dios. Solamente los sacerdotes. O sea, ese sacerdote es sombra de Jesucristo. Ahora Dios nos ha dado, nos encomendó esta potestad de real sacerdocio. Entonces, así nosotros podemos servir a Dios en el templo de Dios, o sea, en la iglesia. Hubo reunión de sector, ¿verdad? Semana pasada, cada mes hay reunión de sectores, ¿verdad? Una vez al mes. Entonces, viendo siempre en cada reunión, yo, así, los hermanos quieren servir así, se quiere servir a los hermanos. Qué bueno eso, me alegro tanto, igual, porque quieren servir a los hermanos, dando bienvenidos, ¿verdad? Y cada uno trae también algo para compartir. Así uno quiere servir a Dios. Aquí en la iglesia estamos sirviendo a Dios. Anoche hubo también, ¿verdad?, reunión de jóvenes. En mi casa, las hermanas jóvenes también. Ahí como trajeron comida, ahí sirvieron unos a otros, compartiendo la comida y compartiendo el corazón, ¿verdad? No solamente de comer, sino sirviendo al corazón, ¿verdad? El amor, compartiendo el amor. Esto es servir a los hermanos. Qué bueno eso. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, compartiendo el amor. ¿Sí o no? Es la iglesia. Así nosotros podemos servir a Dios y también podemos participar en el Evangelio. Por eso aquí dice, siendo salvo, ¿verdad? Debería comportarse llevando buen testimonio, como es digno del Evangelio de Cristo, como es digno del Evangelio de Cristo. Por eso, en la casa de Dios, ¿verdad? Hay muchos salvos, muchos utensilios, instrumentos de Dios, pero Dios ve primero, ¿verdad? ¿Quién es preparado? ¿Quién es digno del Evangelio de Cristo para enviarlo, ¿verdad?, a otra persona? Sí, aquí, como todo, puede invitar y predicar, ¿cómo no? Pero Dios va a utilizar un utensilio más limpio. Su testimonio, ¿verdad?, más excelente y poderoso. Su invitación más poderosa.
Así cada uno ve su testimonio. Así vamos a llevar buen testimonio. Y dice, combatiendo, unánime, ¿verdad? Combatiendo. Si hay combate, guerra. Es una guerra, hermano, ¿sí o no? Ya somos salvos, pero en el mundo siempre hay guerra y combate. Pero dice, unánime, juntos, no solo. ¿Cómo se llama eso? Combatir, ¿verdad? Juntos. Batallar juntos contra el diablo, contra el mundo y para rescatar las almas. Eso es una guerra. Juntos. Juntos, ¿verdad? En armonía. Así envía Jehová la bendición y vida eterna. Eso es la voluntad de Dios. Entonces, como dice, ¿verdad? No solo que creáis en Él. Yo soy salvo. No solamente eso, sino también que padezcáis por Él. Padezcáis, ¿verdad? O sea, participar en el padecimiento de Jesucristo por el Evangelio. Participar en el trabajo, ¿verdad? En la obra del Señor Jesucristo, ¿verdad? Por la gracia, por la salvación y por el Espíritu Santo. Así que Dios nos obliga, ¿sí? Este amor de Dios, ¿verdad? Nos obliga. Así le amamos a Dios porque Él nos amó primero. Así vamos a seguir adelante, hermanos. Y sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y dice, ¿verdad? Hermanos míos amados, queridos, estad firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre. Creciendo en la obra del Señor, no en la obra de la carne ni del mundo. Uno muy ocupado no tiene tiempo, ¿verdad? Para leer la Biblia, cansado y se duerme. Sí, lastimosamente, ¿verdad? Uno así pasando, pero no, hay que sacar el tiempo, hay que preparar el tiempo para servir a Dios. Hay que sacar el tiempo para llegar a la reunión y orar y servir a Dios juntos aquí, en la reunión, ¿verdad? Eso es la obra del Señor Jesucristo. Si hay la obra de Jesucristo, que podamos, ¿verdad? Trabajar y obrar. Si hay. Entonces, ¿usted por qué así está muy ocupado? No tiene tiempo para participar, ¿verdad? A la reunión, porque está muy ocupado. Y con muchas como preocupaciones y ansiedades, uno no tiene tiempo, no tiene espacio en su corazón. No entra palabra, ¿verdad? Eso no es bueno. Hay que sacar el tiempo y preparar el corazón para recibir. Entonces esta palabra nos hace, ¿verdad? Quitar las cosas malas. Vamos a dar el campo al Señor, el tiempo al Señor, para que trabaje, ¿verdad? En mi vida. Eso es la iglesia, función de la iglesia. ¿Sí? La obra del Señor, ¿verdad? Es la obra de la iglesia. ¿Por qué? La iglesia es el cuerpo del Señor. La obra del Señor Jesucristo es evangelizar y predicar. Eso es la obra de Jesucristo. Entonces, ¿usted cómo está trabajando en la obra del Señor? ¿Cómo? Piénselo, hermanos. Estoy tranquilo, relajado, ¿verdad? Bien contento. Pero ¿cómo está trabajando? Yo os haré descansar. Sí, descansarse, ¿verdad? En reposo es bueno. Pero el siguiente dice, lleva mi yugo. Dice, lleva mi yugo entre vosotros.
Vamos a llevar este yugo del Señor, ¿sí? Vamos a tratar de llevarlo siempre, constantemente, con integridad, dice, con integridad. Vamos a servir al Señor Jehová con integridad y en verdad. Si vamos a volver, Romanos 12, verso 3, ahora vamos a aprender un poco sobre la medida de fe. Capítulo Romanos 12, verso 3 dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué es la medida de fe que Dios repartió a cada uno? Por eso, verso 4 dice, ¿verdad? Habla sobre como función de miembro del cuerpo. Por eso, a esta medida de fe es el trabajo, ¿verdad? Y ministerio de la iglesia. O sea, el trabajo y obra que tiene en la iglesia. Vea aquí, son muchos, sí, son muchos, pero en un cuerpo, ¿verdad? Tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, son diferentes, tienen su función diferente. Eso es su medida de la fe, que Dios le repartió, compartió. Entonces, llevarlo, ¿verdad? Eso es importante. Sí, hay que funcionar según su trabajo. En la reunión de adultos mayores, cada vez yo hablo, ¿verdad?, sobre el trabajo de los adultos mayores. Son pensionados. Ellos, como no están trabajando, siempre en la casa, ¿verdad? Pasa el tiempo en la casa. Pero también tenemos un trabajo muy importante, que es oración. Orar, ¿verdad? Por la iglesia. Si usted también tiene trabajo, lee la Biblia. Hay que leer la Biblia, es un trabajo. Hay que trabajar. Si hay trabajo, aquí todo tiene su trabajo. Cada uno tiene así la medida de fe que Dios le partió a cada uno. Vamos a entender eso. Y dice, no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. No tenga más concepto, más alto concepto. Un pensamiento, ¿verdad? Más alto. No tenga eso. ¿Qué quiere decir eso? En su trabajo solamente, ¿verdad? En su trabajo, según la sabiduría de Dios, hay que cumplir bien. Vamos a buscar segunda de Crónica. Segundo libro de Crónica, capítulo 26. Segundo libro de Crónica, capítulo 26, verso 16. Vamos a ver un pecado, ¿verdad? Un pecado de un rey. Se llama Usías. Segundo libro de Crónica, capítulo 26, verso 16 dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su reina, porque se rebeló contra Jehová, su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar de incienso. Y entró tras él
el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlos. Sal de santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente. Delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar de incienso. Y él miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte. Habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Usías, ¿verdad? Usías era un rey, ¿verdad? Un rey bueno, por ejemplo, bueno. Él gobernó 52 años, reinó, ¿verdad?, en Jerusalén 52 años. Pero parece que en el último año, en el año, ¿verdad?, 52, por ejemplo, se enalteció su corazón y quiso quemar, ¿verdad?, el incienso allá en el templo de Dios. Pero no se puede, eso no es su trabajo. Solamente los hijos de Aarón, ¿verdad?, los sacerdotes, sí pueden entrar y quemar este incienso sobre el altar de incienso. Entonces era gran pecado. Más bien, ¿verdad?, él se enojó para seguir como quemando. Quiso quemar, pero Dios no lo permitió. Se brotó lepra sobre su frente. Entonces ya salió, ¿verdad?, apresuradamente. ¡Qué miedo! En toda su vida así fue leproso. Entonces, si era un rey, ¿verdad?, recto, hacía en toda su vida bueno y bueno, al final, como en el año, ¿verdad?, 52 de su reino, de su reina, se enalteció. Qué pena eso, ¿verdad? Qué pena. Hacía muy bien, pero al final ya se convirtió como un hombre, ¿verdad?, muy orgulloso. Vea, hermanos, así. La iglesia es templo de Dios. Dios también ha puesto un orden aquí en la iglesia. Vamos a respetar el orden de Dios. Aquí el orden de la iglesia. Somos real sacerdocio. Sí, nosotros aquí podemos servir a Dios. ¿Cómo no? En la casa de Dios, ¿verdad? Somos real sacerdocio. Sí puede servir a Dios, puede servir a los hermanos. Sí, pero vamos a recordar eso. El orden de la iglesia, según el orden. Es importante, si hay servidores, ¿verdad?, en cada parte, si hay también los líderes de los sectores también, y los pastores hay en la iglesia, entonces vamos a respetar este orden. Ese es un orden que Dios ha puesto en su casa.
uno no debería andar, ¿verdad? Como quiera, no, es peligroso. Por ejemplo, los líderes no hace falta tratar de hacer algo que debe hacer, ¿verdad? El pastor. Eso es trabajo del pastor. No debería como tocarlo, ¿verdad? Intentarlo, hacer. Y un pastor, ¿cómo podría hacer algo que debe hacer Dios? Por ejemplo, soy humano. Por eso, dejando, ¿verdad? Las cosas que debe hacer Dios, yo no voy a tocar eso. Con mucho cuidado igual. Entonces, sí, hay orden, ¿verdad? Hay orden. Si hay orden en la iglesia, vamos a respetar con mucho cuidado. Vamos a buscar Números, capítulo 12. Número 12, verso 1. Números, capítulo 12, verso 1 dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Este caso también, ¿verdad? Se enaltecieron, ¿verdad? María y Aarón. Viendo un pecado, ¿verdad? Un defecto de Moisés. Entonces, parece, ¿verdad? Parece que María y Aarón quería sentarse en el trono de, como Moisés, ¿verdad? En lugar de Moisés. Jehová Dios habló solamente por Moisés. No nosotros, no con nosotros. Entonces, hermanos, eso también es un pecado. O sea, Moisés no es un hombre perfecto. Es manso, ¿verdad? Muy manso. Él es como mayor, hombre manso. Sí, Dios hablaba, ¿verdad? Así con Moisés, con mucha confianza. ¿Sí? Entonces, sí, Moisés, por ejemplo, ¿verdad? Se equivocó. Le faltó algo. No es un hombre perfecto, podría equivocarse igual. Aquí entre nosotros, igual, ¿verdad? Yo, mi persona también, podría equivocarse. Pero juzgarlo, ¿verdad? Es algo diferente. ¿Verdad? Eso también con mucho cuidado, hermanos. No somos perfectos. Dios lo va a juzgar. Dios lo va a disciplinar. No se preocupe. Usted no lo juzgue. No lo como discipline. Espérese, espérese. Es mejor. Aquí en la iglesia, vea con mucho cuidado porque son real sacerdocio. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Dueño es Dios, no usted. Entonces hay que esperar, ¿verdad? Con respeto. Eso es respetar el orden de la iglesia también que Dios ha puesto. Dios ha puesto. Verso 8. Capítulo 12, verso 8 dice, cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras y veré la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y aquí que estaba leprosa.
Entonces, Dios, ¿verdad?, disciplinó a María. Aquí dice, ¿verdad? Se fue Jehová del tabernáculo. ¿Qué quiere decir eso? Tal vez por el pecado de un hermano, la iglesia, ¿verdad?, se debilita. La iglesia, ¿verdad?, va a tener como un obstáculo. Hay que resolver eso. Su vida no es solamente para usted. Aquí somos un cuerpo. Con mucho cuidado, hermanos. ¿Y usted vive solo? No. Ahora usted vive en la iglesia, en el cuerpo del Señor. Tal vez por el pecado de una persona aquí, la iglesia se debilita. Dios no va a trabajar fuerte por su pecado. Con mucho cuidado, hermanos. Entonces uno sigue adelante, ¿verdad? Con mucha fe, con mucho esfuerzo. Entonces Dios va a trabajar más. Aquí muchos hermanos oran por la iglesia, por el evangelio. Dios va a trabajar más, ¿cómo no? Pero aquí muchos pecan, entonces la iglesia se debilita. Aquí dice, ¿verdad? Se fue Jehová, se apartó del tabernáculo. Un momento, ¿verdad? Un momento. Hermanos, así vamos a esperar. Usted ha visto un pecado, una debilidad de un hermano. Entonces no hace falta juzgar a usted. No, ni murmurar, ¿verdad?, a la espalda, hablando con otros. Es un pecado. Con mucho cuidado, hermanos. ¿Por qué Dios le mostró esta debilidad de un hermano? ¿Por qué? Para que oren, por favor, por él. Para que apoyen, ¿verdad?, a esta debilidad de este hermano usted. Así Dios le mostró una debilidad, un defecto, ¿verdad?, de un hermano. No hace falta hablarlo, ¿verdad?, con otros, no. Eso es murmuración, es un pecado. Por eso Dios va a juzgar, no se preocupe. Viene disciplina de Dios exactamente, no se preocupe. Dios lo va a limpiar, no se preocupe. Dios va a trabajar con él, no se preocupe. Se preocupa, ¿verdad?, por su vida. Trabaje en su vida. Vamos a buscar Romano 14. Romano 14. Verso 1. Dice, Romano capítulo 14, verso 1, dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres, y el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Verso 4, leamos juntos, vamos. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Nosotros creemos en Dios, entonces vamos a creer en la obra del Espíritu Santo y de Dios sobre nosotros. Si Dios está trabajando en medio de nosotros, vamos a seguir confiando en Dios así. Entonces, vamos a esperar la obra de Dios. Oremos, ¿verdad?, unos por los otros. ¿Encontró algo malo de algún hermano? Ore por favor por él, nada más, esperando el tiempo de Dios. Así, ¿verdad? En un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función.
uno lo entiende muy bien, ¿verdad? Con mucho amor. Pero otro, ¿verdad? Sale mucha cólera, ¿verdad? Y murmuración sale. Pero hay que quitarlo, hay que dejarlo, ¿verdad? Eso, para crecer, para seguir adelante. Sí, aquí todos los hermanos que están aquí llegaron hasta aquí por ayuda de Dios, por la guía de Dios, según el permiso de Dios. Llegaron hasta aquí. Yo lo entiendo de esa manera. Entonces, bienvenidos hermanos. Hoy en día viene, ¿verdad? Muchos hermanos nuevos, bienvenidos. Espero que sean, ¿verdad? Pronto, más pronto, como una familia aquí, abriendo el corazón, ¿verdad? Para recibir, abriendo la casa, su casa para recibir la familia. Así nosotros hacemos la reunión en la casa de cada hermano. Así nos conocemos más, ¿verdad? Conociendo situaciones y el corazón. Entonces, así somos una familia. No vamos a juzgar, ¿verdad? Sino vamos a orar por ellos. Si ha visto una debilidad, ore por favor por él. Y perdonando y cubriendo, ¿verdad? El pecado. Eso es perdonar. Sí, nosotros no somos juez. Solo Dios, ¿verdad? Es juez. Lo que tengo que hacer sería seguir adelante, amando y perdonando. Dios es el dueño, ¿verdad? De cada uno, el Señor de cada uno. Vamos a respetar la obra de Dios, ¿sí? No vamos a como determinar, ¿verdad? Así, él no se puede, algo así, diciendo, él, ¿verdad? No. Condenado o como juzgado, así. Él no, ella no. No es así, hermanos. Cada uno puede crecer más. Cada uno puede salir adelante. Vamos a buscar Primera de Corintios, después de Romanos, ¿verdad? Primera de Corintios, capítulo 4. Primera de Corintios, capítulo 4, verso 1. Poco largo, les leo igual. Primera de Corintios, capítulo 4, verso 1 dice, así pues, tengannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en vosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Vea, esa iglesia, ¿verdad? Corinto, había mucho problema. Y se levantó, ¿verdad? Esa iglesia de Corinto por
por la predicación del apóstol Pablo. Pablo, ¿verdad? Viajó por Asia 3 veces en Hechos, así como sale, ¿verdad? Su viaje, predicaba y predicaba, viajando largo. En segunda viaje, él predicó este lugar en Corinto. Entonces se levantó una iglesia allí, pero entre ellos, algunos, ¿verdad? Algunos no quisieron como aceptar este como ministerio del apóstol de Pablo. No quisieron, ¿verdad? El apostolado, no quisieron de él. Entonces se discutieron, se dividieron en muchos grupos, ¿verdad? De Apolo, de Pablo y de como Pedro y de Cristo. Algo así, había mucho problema. Entonces aquí, siendo, ¿verdad? Juzgado así, el apóstol Pablo aquí está aconsejando a ellos. Como dice aquí, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. Para mí no es importa eso, no es importa. Algo muy poco para mí. Y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Entonces muchos juzgándose, ¿verdad? Sintiendo como vergonzoso y culpable, uno se aparta poco a poco. Eso tampoco es bueno, hermanos. No es bueno. Juzgándose, ¿verdad? Juzgándose. Yo no puedo. No. Y uno cae, ¿verdad? En el pecado. Hay que levantarse rápidamente. No debería permanecer ahí, en un hueco de su debilidad, no. En un pecado tampoco. Hay que levantarse rápido. Sintiendo, ¿verdad? Culpable. Así uno no viene a la reunión. No es digno, hermanos. Venga siempre a la reunión para que Dios trabaje en su vida. Algunos le juzga, ¿verdad? Y también habla mal de usted. ¿Escuchó de esto? No importa. Señor es juez. Siga adelante. Solamente Dios va a juzgar. Y tampoco nosotros viendo algo no vamos a condenar a los hermanos. No vamos a juzgar, ¿verdad? Así una vez. Condenado, juzgado, determinado, ¿verdad? Como un juez. No es justo. Solo Señor Jesucristo va a juzgar, ¿verdad? Según su palabra. Entonces, no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. Aunque pasa un pensamiento, no lo saque, no lo deje, ¿verdad? Fuera. Déjalo ahí dentro y esperando el tiempo de Dios, no sacarlo. Es más gran pecado. Tenerlo, ¿verdad? Sí, eso también es un pensamiento malo, pero sacarlo es más gran pecado. Hablando, compartiendo, chismando, ¿verdad? Murmurando, y eso es un pecado. Entonces, entre matrimonio, igual también, siga llevando esta confianza de Él, porque Él está recibiendo la palabra de Dios. Dios va a trabajar en Él, en ella. Entre la familia también, con los hijos también, lleve siempre esta confianza de Él, de su familia, porque aquí está recibiendo la palabra, Dios va a trabajar en Él. No condene, ¿verdad? Usted. No juzgue usted. Eso no es nuestro trabajo. Nosotros aquí estamos sirviendo a Dios. Y también, hermanos, vamos a cumplir bien nuestro trabajo aquí en la iglesia. ¿Sí? Constantemente. Porque así servimos a Dios. Servir a Dios y trabajar, ¿verdad? En la obra de Dios. A veces no vale eso, no vale mucho.
gracias por venir, pero a veces no tiene mucha función. Por ejemplo, en la casa, mamá no trabaja, no cocina. Estoy diciendo eso en la reunión. Entonces los hijos no van a comer bien. A veces viene, anda, ¿verdad? Otro lado, a veces viene y trabaja un poco y se va. ¿No viene? Entonces la familia está sufriendo, sus hijos están sufriendo. Y papá no trabaja, a veces trabaja. Tiene su función, ¿verdad? En la casa, pero a veces eso no vale mucho. Así la familia está sufriendo mucho por falta de su trabajo. ¿Sí o no? Así, hermano, aquí cada uno tiene su trabajo. Hay que trabajar constantemente. Siempre aquí hay su asiento. Si no, vino usted vacío. ¿No está funcionando? A veces funciona. Solamente sentado, ¿verdad? Sí, tiene su función. Vamos a seguir adelante, hermanos, aunque nos falta mucha cosa, pero vamos a seguir adelante, juntos, sin juzgar, ¿verdad?, a nadie. Y esperando el tiempo de Dios, vamos a seguir adelante. Sí, Dios está trabajando entre nosotros, como 4 dice, ¿verdad? Poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Dios poderoso va a trabajar siempre con cada uno de nosotros. Mucho ánimo, hermanos. Vamos a terminar oración con la oración. Oramos. Padre Dios Santo, misericordioso, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo aquí ante tu presencia y ante tu palabra. Somos hijos de Dios, somos justos y santos en Cristo Jesús. Y también aquí estamos en tu iglesia, en la iglesia de Dios. Entonces, Señor, haznos más fiel aquí en la casa de Dios, llevando bien la función de cada uno para que sea glorioso y también santificado y glorificado nuestro Señor Dios por medio de nuestra vida. Así que, Señor, haznos más fiel y más constante en la palabra y en la comunión. Nosotros somos débiles, solamente pedimos al Señor con todos nuestros corazones. Muchas gracias, Señor, por todo y todo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.